El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista, sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras. Hasta las 8 por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Hola, ¿cómo están? Buenos días, aquí estamos con Diego Senkman. Como cada sábado los vamos a acompañar durante una hora en Nube de Palabras. Nos estamos tomando un cafecito tranquilos acá con el querido Diego, que ya mismo saludo. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Bien, hagamos presentación cruzada. Los acaba de saludar Charlie, el Cóndor Manzoni. Bien, terminando una semana y arrancando otra en lo político. Podría resumírtelo en más que riesgo Cuca, riesgo I de internas, de los conflictos internos del gobierno, básicamente manifestados en dos cuestiones. La primera es Adorni y su declaración jurada, que en algún momento tiene que llegar, se la tienen jurada, básicamente gran parte de la oposición quisieron hacer una interpelación, el gobierno pudo frenarlo eso en el Congreso, y la otra cuestión tiene que ver con las internas y ruidos entre las dos grandes tribus, que es Karina y Santiago Caputo. Eso no lo puede resolver por ahora el presidente y genera ruido interno y también un poco de perplejidad. La buena, y te cierro con esto, es que a pesar del riesgo I, esto es, de las internas, de los conflictos internos, de que Adorni le hizo perder 7, 8, 9, no se sabe cuántos puntos a Javier Milei y al gobierno por todo lo que sabemos, y a pesar de las internas a cielo abierto, a pesar de todo eso, esta semana el gobierno revalidó títulos en el Congreso. Porque la gran duda es, ahora que tenés tembladeral interno, tus aliados, los que en el verano te acompañaron con la baja de imputabilidad, con la reforma laboral, con la modificación de la ley de glaciares, ¿te van a acompañar en este momento donde vos perdiste un poco de apoyo y generás dudas? La respuesta es sí. Mira lo que logró. Logró bloquear la interpelación a Adorni, lo trató de hacer la oposición, no logró juntar los votos, ganó el gobierno. La ley hojarasca, que quería Sturzenegger, también fue sancionada. Y media sanción, atención con esto, zona fría, que es básicamente, y vos lo sabés mejor que yo, retirar subsidios a un montón de puntos del país que tenían un beneficio por una cuestión climática más adversa, para que no les sea tan costoso a esos habitantes de esas zonas complicadas climatológicamente pagar la factura, tenían subsidios. El gobierno está tratando de recuperar equilibrio fiscal y de sostenerlo, y para eso retiró miles de millones de pesos en subsidios. La gran pregunta era, ¿el Congreso le va a bancar? ¿Lo van a acompañar? Respuesta sí, y holgadamente. Hay que ver qué pasa en el Senado, pero digo, a pesar del riesgo interno, en el Congreso le fue bien. Y te agrego en la economía, Diego, un riesgo I. El riesgo inflación mayorista. Ya no la otra, que empezamos a nuevamente desacelerar. Bueno, la mayorista en esta semana sorprendió, porque había subido en marzo 3,4. Ya era mucho porque siempre venía atrás de la minorista. Ahora subió 5,2. O sea, dio otro salto más en abril. Se conoció esta semana, repito. Ahora ahí tenés el efecto de la guerra, directo. Automáticamente el gobierno, Caputo, después Milei en una nota salió a decirlo. Esto es conflicto Medio Oriente que empujó el petróleo empujó la energía, y si ustedes miran el desagregado de la inflación mayorista, van a ver que 85% del aumento está explicado por rubros relacionados con el petróleo. Quiso poner una tranquilidad. Nosotros vamos a poner una segunda que es técnica. La inflación mayorista no siempre adelanta la minorista, porque la inflación mayorista solo tiene bienes, mientras que la otra tiene bienes y servicios, la minorista, y es a consumidor final. O sea, muchas veces el propio Milei había dicho que una reflejaba a la otra, y no es así, no es lineal, que lo que te da la mayorista después te va a empujar a la minorista.
Pero de todos modos lo agrego a estos riesgos y porque no fue un dato bueno. O sea, 5,2, Diego, la mayorista. De hecho, yo cuando me tocó leerla al aire en el programa de la semana en After Office Now, dije, ¿está bien lo que estoy diciendo? Al aire, porque me estaba enterando. ¿Estás bien 5? Sí, está bien. Y tenía que ver con esto que vos mencionás, que es Medio Oriente. Medio Oriente y suba de todo lo que es energía, ¿no? Porque el petróleo después deriva en todo lo que son rubros energéticos que no estrictamente es crudo. Así que bueno, pero de todos modos, en la minorista están esperanzados en que se va a seguir esta senda descendente que se empezó con el último dato, ¿no? Que fue 2,6, que fue bastante alentador para lo que se venía 10 meses, Diego, sin bajar la minorista. Ahora sí lo hizo. Si te parece, vamos a... No se dijo nunca, vamos a cambiar radicalmente el tema, nos vamos a meter un poco con lo que es la tecnología, la inteligencia artificial y qué está pasando con todo eso dentro del mundo del empleo, en el mundo laboral. Alguien que lo conoce muy bien, por supuesto, es Andrés Hatun, un conocido por todos nosotros. Él es PhD, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, autor, entre otros, del libro Mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, estamos queriendo que un poco nos cuentes, antes de entrar en el mundo de los jefes y demás, que yo sé que te encanta esa temática también, ¿cómo está la disrupción de la inteligencia artificial en el empleo? Bueno, con este tema motivamos a todos el fin de semana, básicamente. Por supuesto. Totalmente. Siempre es nuestro interés. Bueno, mira, hay como dos grandes temas o visiones, ¿no? Es decir, siempre hubo revoluciones, no nos asustemos, van a cambiar ciertos trabajos, otros se incorporan, y la otra, que es más disruptiva, la inteligencia artificial nos va a pasar por encima. Todavía no sabemos cuál es la ganadora, sin embargo, hay como ciertos síntomas que te están diciendo de que la inteligencia artificial respecto a otros tipos de revolución, ¿sí?, que ahora podemos charlar un ratito, viene con todo y no te da tiempo de adaptación. Es la mayor preocupación que existe en el mercado laboral. ¿Cuánto vamos a necesitar las personas que trabajamos en muchas funciones? ¿Cuánto tiempo necesitamos para poder adaptarnos a esta disrupción tan grande que en los últimos 2-3 años nos ha hecho modificar la forma en que trabajamos, enseñamos, y nos relacionamos con otros, ¿no? Además del factor cognitivo, porque la inteligencia artificial hace que vos descanses en algo, en muchas cosas que antes hacías por tu cuenta, como escribir, leer, etcétera. Ahora le tirás al chat GPT y te hace todo, ¿viste? Entonces, hay ahí como bastante afectados, hay ya estadísticas que están diciendo que 8% de los trabajos tal cual los conocemos hoy dejan de existir de esta forma. Es un montón de gente eso atrás de ese 8% y en el mediano plazo, ¿no? Por lo cual es difícil. Bueno, estamos con Andrés Hatun, que quiere más o menos lo que todos preguntamos es, che, y mi trabajo, primero, como el poema atribuido a Brecht, se llevaron al programador, pero yo no me preocupé porque yo no soy programador. Después se llevaron al guionista, ok, qué sé yo, pero ahora están golpeando mi puerta. ¿Cuál es la puerta que están golpeando de todos los oficios nuestros? Vos conocés más o menos nuestros ecosistemas, los trabajos de la gente que nos está escuchando, que va en el auto, que está en la calle. ¿Quién sigue en esa lista? Todos seguimos. En realidad, ay, basta, Andrés. Anda despacio con esto. Momento, basta. Con las voces el otro día hacemos periodismo de otra forma, así nomás. Bueno, hacelo a tu estilo. Si vos decís, los jefes son todos, voy a usar la palabra pip, son todos HDP y vas siempre fuerte al hueso, ¿vamos a desaparecer o qué? Desapareció. Ya complementando fuertemente tu trabajo. Espera, decilo de vuelta, porque pareció un truco armado que dije desaparecer y se cortó un poco la comunicación. Reiteralo. Dale, fuerte al meme, repetimos el truco. Quédate tranquilo, no vas a desaparecer, pero vas a estar fuertemente acompañado por la inteligencia artificial en tu trabajo, de tal forma que te vas a relacionar como si fuera un colega. Eso va a pasar. Ah, bueno, o sea que es la famosa... ¿Vos te acordás cuando llegaba el furor online antes de la pandemia, que después arrasó con todo, que empezaban con esto de la omnicanalidad? O sea,
hacer las dos cosas, un híbrido si queremos más simple. Esto es lo mismo, digamos, no vamos a desaparecer, pero nos vamos a complementar. Exactamente, va a ser ese híbrido en algunas funciones más, en otras menos y con tiempo, digamos, ¿no? Porque vos decís, un contador va a desaparecer, y no va a desaparecer, pero va a complementar claramente su trabajo de forma online increíblemente. Los que vienen zafando muy bien son los oficios manuales. Claro, está lleno de memes eso, ¿viste, Andrés? Porque ahí todavía decís, bueno, ¿en qué forma la inteligencia artificial puede ayudarte? Bueno, tal vez haya alguna tecnología que ayude al plomero a destrabar los caños, pero por ahora son esas funciones las que vienen como zafando muy bien, que son las que terminan siendo más caras después, ¿no es cierto?, para cualquier persona. Totalmente, ya lo son de todos modos, igual que no se nos enojen los que hacen estos oficios, pero viste que está lleno de memes, te comentaba yo cuando empezaste con tu comentario sobre eso, ¿no? Que ponen gente festejando y dice somos plomeros o otros oficios que están festejando la llegada de la inteligencia artificial que a ellos no los afectó. Totalmente. Me preocupa más el laburo administrativo, ¿viste? Porque el laburo administrativo y el laburo inicial de un universitario. Terminás como universitario y ¿cuál es la idea generalmente? Vas a trabajar a una compañía para tener experiencia. ¿Qué pasa con las compañías hoy? Dicen, vamos a invertir en inteligencia artificial, entonces están echando gente por eso, son mucho más productivo y eficiente y eficaz, pero no le estás dando oportunidad a gente que se prepare. Y es un círculo vicioso. Vos no das la oportunidad de preparar porque tenés la inteligencia artificial que hace los trabajos básicos, pero tampoco estás preparando el futuro de tu organización, por lo cual va a haber que buscar un equilibrio ahí entre, ¿viste?, a quién tomamos, a quién dejamos. Eso como una cosa. Y la otra es cómo las personas que trabajamos, cómo ustedes periodistas, cómo yo profesor nos preparamos para esta ola que nos está medio tapando, ¿no? Eso también es importante. ¿Y ahí cómo nos preparamos? Y mira, yo te diría esto no es que atraviesa una disciplina, te atraviesa todas las disciplinas. Entonces, entendiendo eso, es decir, prepararse con estas herramientas, no para programar, generar un algoritmo, pero entenderlo muy bien de cómo lo podés implementar en tu propia disciplina, buscando esa ventaja comparativa con otras personas, ¿no? Porque si no, es muy complejo. Vos fíjate que hoy yo, por ejemplo, pienso, las tesis de posgrado, ¿cómo haces para entender si esa persona que hizo la tesis la hizo la inteligencia artificial o la hizo la persona? ¿Qué valor agregado le metió? Hay muchas cosas que están cambiando en ese proceso. Entonces, hay que formarse, no hay que tenerle miedo a la tecnología, a la inteligencia artificial, y hay que incorporarla rápidamente a tu trabajo, que no es mandar un mail, de pedirle al chat GPT que te mande un mail. Es tratar de entender qué valor agregado le meto con inteligencia artificial a tu propio trabajo. Hay un problema para mí todavía, por lo menos en el rudimentario uso que yo le doy, que debe ser el promedio, y es que hay que chequearla todo el tiempo a la señorita. Hay que chequearla. Todo el tiempo le tenés que supervisar que te esté diciendo bien. Y es muy alta la falla todavía. Fíjate que desde el inicio de la inteligencia artificial vos chequeabas todo, pero como tiene una capacidad de retroalimentarse enorme, cada vez eso va a ser menos. Hoy es un tema, pero digamos va a ir disminuyendo hasta ser mucho más confiable. Pero sí tenés que chequear en temas, en todo, básicamente. ¿Las versiones pagas no son más precisas? Señor, estás hablando con alguien que paga $20 y me peleo todo el tiempo. Yo te lo tengo en voz masculina. Y no sabés las discusiones de pareja artística que tengo. Tenía este temor que la pagaras. Yo no pago más. Explícame por qué te tengo que pagar $20. Yo te tengo que explicar a vos. Ah, mirá, le digo, pagame vos a mí $20. Le digo, ¿querés ver cómo es? A ver. Yo te lo vamos a hacer al aire. Las peleas de pareja. Andrés. Che, que además Martín, nuestro productor, nos agrega un tema. Y es que, fíjate, los actores argentinos lanzaron una campaña esta semana para que no se pueda usar su imagen ni puedan ser sustituidos para hacer cine por inteligencia artificial. ¿Lo viste eso, Andrés? Lo vi. A ver, ¿te pasa eso? ¿Te pasa...? A ver, como autor, yo que escribo, ¿le puedo pedir a un sistema que no use, que no genere análisis con las cosas que yo
tengo, cuando otro autor pide o alguien que está escribiendo, es muy difícil eso. Es algo que se te va de la mano. Está bien, pero yo te estoy, pero yo voy a escribir, pero si yo saco algún tipo de límite, pero hay cosas, muchachos, que van más allá de la posibilidad que uno tiene. Muy lindo el videíto, pero es inútil. Ese es un título. ¿Por qué es inútil? Porque, a ver, déjame decir, Taylor Swift, si yo no recuerdo mal, también de algún modo patentó su voz de modo tal que con inteligencia artificial, no, si se la roban, le tienen que pagar. Que no se le puedan clonar y robar la identidad. Perfecto. La felicito a Taylor Swift, pero Taylor Swift es Taylor Swift. El videíto de los actores argentinos, ¿quiénes son? Bueno, pero es Baraglia, te puede... A ver, está Ricardo Darín, creo que algún mérito debe tener. El único que vi ahí es relevante, pero, a ver, seguramente va a ser como en Spotify, ¿viste? En algún momento te iba a decir, se paga derechos por las cosas, probablemente termine siendo algo por el estilo. Bueno, está bien, ahí sí. Me preocupa, digamos, son temas de eficientización del sistema. Pero ¿qué va a pasar, digamos, más allá de estos detalles de los actores que les preocupa su bolsillo? ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial empieza a reemplazar los trabajos relevantes de la gente a futuro? Porque en el año 2020, cuando la pandemia, vos no conseguías un programador ni abajo de 200 metros de la Tierra. Hoy los programadores están siendo reemplazados en muchos trabajos por la inteligencia artificial. Entonces los sueldos de los programadores son mucho más bajos. Entonces, ¿a dónde van las políticas de Estado cuando este tipo de tecnología, hoy es la IA, mañana no sé qué va a ser, deja a la gente prácticamente con poco trabajo? Va a haber sueldos universales. Creo que hay que, como si fuera líder de un país, pensaría más ese tipo de temas, más allá de lo que a los actores argentinos les pueda estar pasando, ¿viste? Leí algo que me molestó y que decía que por primera vez, creo que se lo escuché a Arari, que es como la tía panicosa de la familia, siempre tiene miedo, que viste que Arari tiene eso, es genial, pero tiene eso. Me gustan tus definiciones siempre de la gente. Pero no es eso, Arari también. Bueno, y lo que dice es que por primera vez en la historia, y es real, la humanidad va a ver... La inteligencia humana no va a ser la inteligencia superior. Dentro de muy poco tiempo va a ser la primera vez en la historia de la humanidad en donde va a haber una inteligencia superior a la inteligencia de Homo sapiens. Ok, lo tomo, yo no soy Harari, lo respeto, digamos, tiene algunas cosas polémicas. Creo que dijiste alguna palabra clave, ¿no? Hay una inteligencia humana. Esto va a ser una inteligencia diferente hecho a partir del conocimiento humano. Pero la humanidad, ojo, que la humanidad es una característica exclusiva, una dimensión exclusiva de nosotros. Entonces, ahí está el diferencial, ¿viste? En el trabajo, en lo que vas haciendo, en lo que cómo te vas posicionando, cómo vas analizando y cómo, en el fondo, podrás tener la inteligencia artificial de apoyo, pero la visión humana es diferencial. Entonces, yo creo que no va a ser difícil, pero hay lugar para todos nosotros todavía. No sé si para todos, ¿viste? Pero estamos en esta humanidad donde, ojo que tanta inteligencia artificial puede llevar a conflictos sociales enormes. Entonces, ahí va a aparecer algo diferente, probablemente en lo que es el trabajo. Trabajaremos menos, trabajaremos híbrido, trabajaremos... o no trabajaremos, no lo sé. Ya se va a ir adaptando. Eso último quedó picando. Y además, Andrés, también la legislación, que cuando se trata de tecnología, desde que tenemos esta velocidad exponencial del desarrollo de la tecnología, siempre va por detrás. O sea, habrá que ver bien cómo se legislan todas estas cosas, ¿no? Absolutamente, siempre. Vos fijate que la norma laboral argentina hasta hace poco era impeditiva contratar a alguien. Entonces, probablemente, ante el miedo tecnológico, terminen siendo mucho más fácil y te paguen, tengas un incentivo fiscal por contratar gente y a la gente, y digamos, empresas tecnológicas o estos enormes centros de inteligencia artificial tengan que tener algún tipo de impuesto. Se está pensando muchas cosas muy diferentes, ¿viste? Porque va a cambiar. En la historia de la humanidad, la historia, si vos te metés específicamente en la historia del trabajo, que a mí me encanta en particular,
vos pasabas de el ciudadano griego o romano que se basaba en el esclavo para no trabajar y tener el ocio creativo, hasta pasando por la Edad Media, por los gremios que asociaba gente que se especializaba en lo mismo, la revolución industrial, la revolución de la electricidad. Siempre hubieron momentos de cambio fuerte. Este va a ser uno, ¿sí? Y hay que ser muy inteligente como líder para adaptar la legislación y que la gente pueda seguir trabajando, porque el trabajo sigue siendo importante en la vida de la gente. Bien, Andrés, nos quedamos con eso en este sábado. Tratamos de olvidarnos un poquito de lo que puede pasar en el futuro con nuestro trabajo. Muchísimas gracias por esta conversación. Yo creo que después de esta charla la gente se levanta y necesita un café, rápido. Un cafecito ya y arrancar con las cosas del día, a disfrutar. Bueno, te mandamos un abrazo nuevamente, gracias. Andrés, muy amable, gracias. Abrazo grande. A vos, hasta luego. Fue Andrés Hatum, experto en management y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. El sábado se piensa distinto. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Charlie, hace pocos días fue noticia el cierre de la maternidad del Finoquieto. Y hay muchas maternidades, servicios de neonatología, obstetricia, de hospitales importantes que van o reduciendo sus camas o se van achicando o simplemente van cerrando. E incluso, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, pero es solo una muestra y hay muchas otras, se reducen los lugares de jardín de infantes o sobran lugares en los jardines de infantes o en los grados inferiores. Y es porque, y esta es la presentación del tema, baja la natalidad. No baja solo en Argentina. Baja en Latinoamérica, baja en Europa, baja en no en todo el mundo, pero en muchos lugares del mundo. Y acá está el elemento que lo hizo noticia, porque el otro día Milei, el presidente, en una entrevista, dijo o asoció la baja de la natalidad a la aprobación de la ley del aborto. Lo traduzco. Como hay más abortos, esto según Milei. Sí. Entonces baja la natalidad. Para tener precisión sobre esto, yo tengo una idea formada, pero vamos a hablar con expertos. Vamos a hablar con Enrique Peláez, es investigador del CONICET, doctor en demografía y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola Diego, un gusto conversar con ustedes. ¿Por qué baja la natalidad? Mirá, es un fenómeno multicausal. Hay muchas causas que están relacionadas a la caída de la natalidad, pero algunas tienen más peso que otras, y eso lo podemos comprobar viendo cómo en diferentes países el proceso ocurre independientemente de situaciones diferentes entre los países. El principal motivo de la aceleración de la caída de la natalidad que está ocurriendo en Argentina del 2014 para acá es un cambio cultural, ¿no? Hay en las generaciones más jóvenes se priorizan proyectos de vida, de realización individual, más que los mandatos sociales. Y esto se ha acelerado mucho con la proliferación de las redes sociales, que se comparte una cultura común del disfrute del momento. Después hay otros factores, transformaciones sociales como la mayor participación económica formal de las mujeres, más años de estudio, la postergación de la maternidad, mayor inestabilidad y postergación de las parejas. Todo esto está mediado por un mayor acceso a servicios de salud reproductiva. Y diría que tiene un efecto, pero no tan importante, el tema de los factores económicos, ¿no? Digo no tan importante porque en Argentina sí hemos tenido crisis económicas recurrentes, pero hay países, pongamos el ejemplo de Corea del Sur, por ejemplo, que tiene la natalidad más baja del mundo, en los últimos años no ha tenido crisis y sin embargo la natalidad sigue cayendo. Es una elección ahí, en ese caso, que va más allá de lo económico, es una elección más personal por las otras cuestiones que vos decías. Enrique. En Argentina también, ¿no? También están las otras, sí, pero influye más la económica que en otros países. No, me animaría a decir que no. Porque en Argentina no hemos tenido muchos momentos de bonanza económica en el último tiempo, pero no es el tema. No creo,
Estamos hablando con Enrique Peláez, investigador del CONICET y especialista en demografía. La sanción de la ley del aborto, ¿modificó en algo las tasas de natalidad? Mira, es un fenómeno difícil de estudiar porque no tenemos estadísticas de abortos clandestinos, es decir, no sabemos qué ocurría antes. Lo que sí, a ciencia cierta, la caída de la natalidad ya venía muy fuerte antes de la ley del aborto. Después ha seguido cayendo, pero en estudios realizados en otros países el efecto del aborto es más bien marginal, 3-4% del total de la caída. Y el otro tema es que más allá de las concepciones éticas que puede tener cada uno sobre el tema del aborto, y no me voy a poner a opinar sobre ese tema, yo entiendo que no sería una política deseable intentar lograr aumentar la natalidad con embarazos no deseados. Dentro de la caída de la natalidad, más allá de que tenemos que prepararnos como sociedad a un país con menos niños y después con menos jóvenes, está la buena noticia de la caída de la fecundidad adolescente y que se acerque el número de hijos tenidos al número de hijos deseados. Ahora, después uno puede discutir si hay alguna política para cambiar ese deseo de ser madre o no. Y ahí, Enrique, ¿qué políticas se podrían aplicar? O por lo menos si tenemos muestras de algún otro país o algo que es muy sui generis de acá de la Argentina, ¿qué se puede intentar si es que así se quiere, no? Mira, hay mucho debate sobre el tema y también sobre la evaluación de ese tipo de políticas. Los países escandinavos aplican políticas donde el tema del cuidado de niños no sea muy sesgado hacia las mujeres, mucho apoyo estatal en el tema cuidado, fuera de los horarios de clase, no penalizar a las mujeres que son madres en su contexto laboral, permitir mayor flexibilidad, mayor acceso a la vivienda para las parejas. De todas formas, son todas políticas no que te van a hacer cambiar el deseo, pero sí te sacan alguna barrera en aquellas mujeres que sí desean ser madres. Sí, eliminan desincentivos. Eliminan desincentivos. El tema es que uno aplicando estas políticas no es que tampoco soñemos que vamos a volver a una fecundidad de 3 hijos por mujer o encima de 2. Lo que se logra con esas políticas es que no caiga tanto y no sigue una tendencia más descendente, pero no hay ningún país que haya aplicado una política y que de repente de una fecundidad de 1.2, 1.3 hijos por mujer haya subido a 2. Estamos con Enrique Peláez, especialista en demografía. ¿Cuál es la natalidad o la cifra o la tasa de la cantidad de, voy a hacerla fácil, ¿cuántos hijos debería tener que haber para tener una población activa y sustentable? Bueno, nosotros hay un número en demografía que se llama el nivel de reemplazo. Eso. Que es un promedio de 2.1 hijos por mujer. Ese 0,1 tiene una explicación técnica que no tiene sentido darlo en la radio. Dejemos 2. Es decir, que para que cada generación sea reemplazada por otra generación. Argentina cae por debajo del nivel de reemplazo en 2018, pero es una situación que ocurre en el 70% de los países del mundo en este momento. La única región que está por encima del reemplazo es África subsahariana. Los países de África del Norte también están debajo del reemplazo. Los que están por encima del reemplazo son el Congo, Tanzania, Kenia, Senegal. Es la única región que tiene un promedio, por ejemplo, de hijo mujer de 4 hijos por mujer. ¿Y Asia? La India, China. La India ya está por debajo del reemplazo y China tiene 1. China dramático. Si se cumplen las proyecciones que tiene Naciones Unidas, China perdería casi la mitad de su población para finales de este siglo. Claro. Es impresionante. Porque ahí impactó la política de hijo único, que ahora ya no existe, pero bueno. Claro, impactó en su momento la política de hijo único y después cuando se quiso quitar las restricciones, ya la sociedad china se ha ido modernizando y ya no está el deseo de tener hijos. Si te preguntan si hubiera una política pública para empezar a empatar esta tasa de reemplazo, no sé cómo vos exactamente lo llamaste. Nivel de reemplazo. Nivel de reemplazo. Porque ¿cuánto está? Tiene que haber 2. ¿Cuánto tiene Argentina?
Y Argentina hoy está cerca de 1.3. Ah, 0,7 hay que subir. Bueno. Sí, no, o sea, ninguna política lograría llegar al nivel de reemplazo. Bueno, pero hoy. a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué políticas se podrían hacer? No, yo lo que creo que hay que hacer es que este desafío, primero sí uno puede tener algún tipo de políticas que quiten barreras y también eso redundaría en por ejemplo, este tema de conciliación entre trabajo y familia, el tema de flexibilidad laboral, permitiría también la participación, el aumento de la participación económica formal de muchas mujeres que se dedican solo a quehaceres domésticos y cuidado de niños, que cada vez son menos, ¿no? Pero eso sería una política que quitaría una barrera, un apoyo en el tema de cuidado, permitirle a las mujeres que están siendo madres horarios más flexibles. Eso quitaría alguna barrera porque muchas mujeres ven el hecho de ser madre como un impedimento a desarrollar su carrera profesional. Eso por un lado. Y por otro lado, sin lugar a dudas, vamos a tener que discutir cómo adaptamos nuestras instituciones, nuestra sociedad a una sociedad que va a cambiar la estructura por edad de la población, ¿no? Vamos a tener, sin lugar a dudas, más personas mayores. Entonces, ¿cómo aseguramos las condiciones de vida de estas personas? Nosotros hablamos de un nuevo pacto intergeneracional. Si yo quiero que las personas mayores tengan mejores condiciones de vida, bueno, vamos a tener que discutir de dónde van a salir esos recursos. Una buena noticia es que los países más envejecidos no han caído en generación de riqueza, han seguido generando incluso hasta más riqueza. Entonces hay que discutir cómo garantizamos un piso de protección social a esta enorme cantidad de personas mayores que vamos a tener en los años siguientes. Después también tenemos la mediación de la tecnología, ¿no? Cómo va a estar impactando en un mercado laboral, porque hoy Argentina está en lo que se llama una situación de bono demográfico, que lo pondría yo entre signos de preguntas, que hay la población está concentrada en las edades laborales, que teóricamente son las edades superavitarias, pero en la medida que tecnología vaya reemplazando muchos empleos, ahí vamos a tener una situación también a discutir dentro de la sociedad, ¿no? Estamos hablando entonces con Enrique Peláez. El dato, la verdad que el adjetivo te lo dejo a vos, Enrique. En Japón, por primera vez, ¿esto lo sabés? ¿Lo leíste, Charlie? No, pero sé que Japón es uno de los más complicados con este tema. Por primera vez se vendieron más pañales de adultos que pañales de bebés. Envejecimiento de la población, ¿no? La pirámide se invierte. Sí, eso es perfectamente factible y permitime decir, Capital Federal no está muy lejos de que ocurra eso. Bueno, pero hay más mascotas. Sí, pero no usan pañales. ¿Podemos meter a los hijos no humanos en la cuenta esta de la tasa de reemplazo demográfica? Y bueno, el perro hijo, ¿cómo se llama? Y perrijo. ¿Viste que ahora perrijo, le dicen? ¿Existe esa palabra ahora también? ¿La escuchaste esa? Yo he visto gente hablar con los perros, pero bueno. Bueno, eso, yo no soy psicólogo, pero tiene que ver con la necesidad afectiva que toda persona siente, y obviamente que el mantenimiento de un perro es más económico que el de un hijo, ¿no? Cuando se hacen la cuenta de costo-beneficio. Evidentemente, y la decisión de tener un hijo, hoy pensando un poco en los jóvenes, uno ya no piensa en un trabajo para toda la vida, muchas veces tampoco se piensa en una pareja para toda la vida, pero el hecho de ser padre o madre es una decisión que te va a acompañar toda la vida. Entonces es una decisión que implica un cambio total en tu perspectiva, tus responsabilidades para toda la vida. Y hoy, en este contexto donde se ensalza el presente, es muy difícil tomar una decisión que es totalmente irreversible para el resto de tu vida. Eso es cierto. Hay una observación genial que estás haciendo, Enrique, que es: casi todas las decisiones tienen reversibilidad. La paternidad o maternidad, no. Pero a mí me gustaría volver, ya casi en la despedida de esta conversación,
que tenemos con Enrique Peláez, que es experto en natalidad, que claro, en definitiva, si estamos hablando de esto y muy levantado esto por los cierres de las maternidades, porque hay menos natalidad y que Milei dijo que esto se asocia al aborto, en definitiva, de lo que se trata es de que haya hijos deseados. Porque suponete que en la hipótesis de que la natalidad hubiera bajado por los abortos, esos hubieran sido hijos no deseados, por lo menos de entrada, así que de lo que se trata, o incluso también se habla de la ESI, de las políticas de prevención del embarazo adolescente, y dicen algunos expertos que también tendría que ver cómo se fueron anoticiando y entrenando y sabiendo las jóvenes mujeres cómo no quedar embarazadas. Bueno, eventualmente todos esos eran nacimientos en principio no deseados. Digo en principio porque cuántos casos conocemos históricamente de en principio no fue deseado y después fue recontramado, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, se trataría de eso, ¿verdad, Enrique? Sí, obviamente que se trata de eso, de quitar las barreras para que para que las mujeres que desean tener verdaderamente los tengan. El tema de la caída de la fecundidad adolescente que vos tocabas es una muy buena noticia. La fecundidad adolescente se asociaba a deserción escolar, por ende empleo más precario, por ende reproducción de la pobreza. Entonces, que las niñas menores de 20 no sean madres es una excelente noticia. Y te cuento una anécdota. Yo doy clase de demografía a los estudiantes de economía acá en la Universidad Nacional de Córdoba, y tocando este tema una vez me levanta la mano un alumno y me dice: profesor, ¿y por qué como medida no se aumentan los impuestos a los anticonceptivos? Esa visión de que poniendo barreras para controlar la natalidad tendrían más hijos. O sea, le digo, vos pensaste lo que me estás diciendo, vos querés que las mujeres tengan hijos que no quieren tener aumentándoles impuestos. Bueno, en fin, creo que lo convencí, pero no sé. Sí, tendrías que habérselo mandado, si no, a cuestión de aumentar impuestos y todo el tema de impuestos a la equipo económico del actual gobierno, ¿no? Bueno, China estaba, leí una nota que está aumentando impuestos a preservativos y ese tipo de cosas como formas de aumentar la natalidad, y lo que han hecho es aumentar la transmisión de enfermedad de transmisión sexual. Claro. Salió un poco torcida la medida. Pero ¿no habrá ido tu alumno a darle las recomendaciones allá? No sé, espero que haberlo convencido, si no fracaso como docente. Bueno, Enrique, muchísimas gracias, nos quedamos con esta anécdota y te mandamos un abrazo gigante desde aquí. Gracias por la conversación. Bueno, que anden bien, un gusto. Fue Enrique Peláez, investigador del CONICET y doctor en demografía. Voces que dejan huella. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Y este es el momento de la historia del cóndor Manzoni. Ahí lo ven. Todo listo, el cóndor carretea, abre las alas y a volar, cóndor. Volamos, Diego. Hoy a Cody, en el estado de Wyoming, en el centro de los Estados Unidos. Allí, el 28 de enero de 1912, nació nuestro personaje de hoy. Un tal Paul Jackson Pollock, o simplemente, como se lo conoció después, Jackson Pollock. Era el menor de 5 hermanos y su padre, que era agrimensor entre Arizona y California, lo llevaba con él durante sus relevamientos, dándole así la posibilidad de entrar en contacto con la cultura y el arte de los nativos estadounidenses, algo que lo marcó para siempre. Nunca fue un muchacho fácil, eso sí. En 1928 fue expulsado de la escuela preparatoria. Mientras vivió en Los Ángeles, se inscribió en la preparatoria de artes manuales de esa ciudad, pero también ahí lo expulsaron. En 1930 se mudó a Nueva York, donde estudió en la Liga de Estudiantes de Artes, un tiro más. Bueno, comenzó su carrera con obras figurativas, pero ya hacia 1938 empezó a interesarse por la pintura abstracta e irracional, para lo que buscó inspiración en el mundo de los indios americanos que había conocido en los viajes con su padre. Allí,
donde iba por la ruta en el auto y bajaba la ventanilla para observar a esos pueblos originarios. A principios de los 40, la gran mecenas y coleccionista de arte, Peggy Guggenheim, le preguntó al genial pintor Piet Mondrian qué le parecía el cuadro de un desconocido en ese momento, Jackson Pollock. Mondrian le respondió: «No lo sé, pero tengo el presentimiento de que esta puede ser la pintura más impresionante que he visto desde hace mucho tiempo». Finalmente, Maggie contrató a Pollock para pintar la obra mural que colocaría en la entrada de su nueva mansión. Después de ver ese trabajo terminado, el crítico de arte Clement Greenberg escribió: «Le eché un vistazo y pensé, este sí que es un arte extraordinario. Y supe que Jackson era el pintor más grande que este país había producido». Estamos en Estados Unidos mediados de la década del 40. Sin embargo, Pollock seguía dándose la cabeza contra la pared y gritando: «¡Maldito Picasso!», porque no entendía cómo había hecho el genio español para crear algo nuevo en la pintura, algo que a él se le hacía imposible porque parecía estar ya todo inventado. Pero se empecinó tanto que en 1947 lo logró. Convirtió su granero en un estudio y en ese espacio inventó la peculiar técnica de dripping, o en español, goteado, que rompió con todo lo preestablecido. En lugar de usar caballete y pinceles, colocaba en el suelo el lienzo y sobre él vertía o dejaba gotear la pintura, que manipulaba después con palos y otras herramientas. Incluso, a veces le daba una gran consistencia mediante la adición de arena o fragmentos de vidrio. Un día un crítico le preguntó: «¿Por qué no aparece en sus obras la naturaleza?». Pollock lo miró y le respondió: «Porque yo soy la naturaleza». Él entendía al pintor como un canal por el que la naturaleza se expandía hacia la tela. En 1949 la revista Life se preguntó: ¿es Pollock el pintor vivo más grande de los Estados Unidos? A los 40 años, aquel chico al que expulsaban de las academias se había convertido en la mayor celebridad artística de los Estados Unidos y era una leyenda viviente que había dejado, tal como él se empecinó en hacer, su sello personal en la historia del arte. Estaba ¿Qué estaba? en su mejor momento, Diego. Esto es Tocando el cielo con sus tarros de pintura, a los que agujereaba y les hacía gotear. Pero siempre hay un pincelazo. Que te raja el lienzo, por más bien que lo hayas pintado. ¿Qué pasó? En la noche del 11 de agosto de 1956, Pollock subió a su auto convertible con dos mujeres. Una de ellas era su amante. Estaba muy borracho y, pese a las advertencias de sus acompañantes, empezó a acelerar cada vez más, hasta que perdió el control y se estrelló. Hacía ya tiempo que había caído en el alcoholismo. Murió así, a los 44 años, el hombre que revolucionó el lenguaje artístico del siglo XX, y nació a partir de ahí el mito. Dejó, entre otras frases como esta: «Hubo un crítico hace tiempo que escribió que mis pinturas no tenían principio ni final. No lo dijo como un cumplido, pero lo fue». Una apostilla más, Diego, de Jackson Pollock, de quien aquí contamos su historia. Esta semana, justamente, una pintura de Pollock alcanzó en una subasta de Christie's en Manhattan. ¿Cuánto? Por ahí lo podrías haber comprado, Diego. A ver. Yo no me avivé. $181.185.000. Esta cifra, para que te posiciones,
se convirtió en la máxima pagada por el artista norteamericano en un remate público e impactó en el top 10 histórico de obras de arte o de pintores que han vendido más caro. ¿Y recuerdan que él decía "maldito Picasso"? Bueno, acá en este caso lo superó. Quedó en el cuarto puesto que hasta ahora ocupaba el español. Jackson Pollock. Gran historia del Cóndor Manzoni. Señor Cóndor, si usted es tan gentil, cerremos este museo. Cerramos este museo o esta subasta un poco más modesta, ¿no?, que la de Christie's, y les decimos hasta la semana que viene. Amigos, aquí vamos a estar, por supuesto, en Nube de Palabras. Los vamos a acompañar con mi coequiper Diego Seyman. Y agradecemos, a los amigos de Silmar Producciones que siempre nos acompañan aquí, a Luca Ríos en la musicalización, en la puesta en el aire, Hernán Acosta, y la producción, Martín Fernández Madero. Hasta el sábado que viene, a las 7 de la mañana. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana, las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de Palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de Palabras, sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos.